Buenos días. Buenos días. Bienvenidos al Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, que es la dependencia que tiene en Barcelona el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, en nombre de cuya directora, María Dolores Limón, también les saludo y les transmito su más cordial bienvenida. Los problemas de agenda nos gastan, las pasadas se nos gastan y todos ustedes seguro que son sufridores de esta situación. Nos parece que podemos estar en más sitios de los que de verdad luego podemos. Bienvenidos a esta instalación. Hoy nos ocupa un asunto interesante, novedoso de alguna manera interesante, visto en el pasado y en el presente más reciente, pero que no habíamos puesto demasiadas piedras en este camino y hoy, gracias al esfuerzo de la doctora María Dolores Solé, que es la directora de esta jornada y la responsable de Medicina del Trabajo de nuestro instituto, pues nos hemos atrevido a convocarles para hablar de este tema. Para los que nos visitan por primera vez o porque aún no hayan tenido ocasión de que hayamos estado en un foro como este, y para las personas que nos siguen en directo en streaming, que esta es una forma nueva de comunicación que a la gente de mi generación nos genera un cierto trac. Uno se acostumbra a hablar para 2, para 25, para 100, pero para un número incontable es complicado. Y quizás en otras latitudes y con otras culturas, incluso con otros horarios en los biorritmos personales de cada uno. En el otro lado del Atlántico es de madrugada casi. Pues bien, bienvenidos sean todos los que están en esta sala, bienvenidos los que nos siguen en cualquier otra parte del territorio español y muy bienvenidos también los que nos siguen desde otras latitudes, desde otros lares de este mundo que se ha hecho pequeño con la ayuda de la tecnología. En nuestro instituto, este Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, es el organismo científico-técnico de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuya misión es el análisis y estudio de las condiciones de trabajo para saber cómo las tenemos en este país, cómo están, para proponer, para ayudar a proponer, para realizar, para controlar la realización de acciones de promoción y apoyo para la mejora de estas condiciones de trabajo. Las actividades, por tanto, suelen ser de investigación y de estudio, a veces hechos por los propios recursos técnicos de nuestro instituto en sus sedes de Madrid, Bilbao, Sevilla o Barcelona. A veces externalizando estos estudios, subvencionándolos, apoyando económicamente a otros investigadores de universidad, de empresas, de asociaciones, investigadores privados, para que, acordado de qué van estos temas, podamos ayudarles en una cosa que no es importante a priori para la ciencia, pero es imprescindible para que la ciencia fluya, que es el apoyo económico para la realización de este estudio. Por tanto, o lo hacemos nosotros o nos apoyamos en ustedes para poder hacerlo y poder difundir esta información. Difundirla mediante el uso de herramientas al uso de la difusión, herramientas en formato papel, libros, herramientas más modernas en formato web, herramientas en forma de tiza y pizarra, aunque hoy en día se llame PowerPoint y la tiza se use poco, pero en el fondo es el modelo profesor con tiza y pizarra. Hay pocas cosas mejores para la gente de mi generación que un buen profesor o profesora con una buena tiza y una pizarra que funcione. Si las neuronas las tienen bien conectadas, es un espectáculo, una maravilla. Pero no hay que dudar de que los formatos modernos de comunicación y de formación pues también son muy interesantes y permiten una proximidad de personas que no están in situ en cada momento. Nosotros desde el Instituto nos dedicamos a publicar libros, publicamos notas prácticas, para nosotros nos llaman notas técnicas de prevención. En una parte, antes de empezar la jornada, con la directora de la jornada y con algunos de los ponentes comentábamos que nos gustaría la edición, el editor de las notas técnicas de prevención, que yo les invito a conocer si no conocen, está en este centro, lo hacemos desde este centro. Tiene 1060 documentos en formato papel, 1060 notas prácticas de algo.
4 hojas, 5 hojas que enseñan a hacer algo. Y de la voz no tenemos, pero tendremos, estoy convencido que tendremos en breve, porque es una cosa que la usamos permanentemente y en cambio la tenemos permanentemente fuera de nuestro chip para poderla manejar. Por tanto, les invito a que ustedes participen y nos aporten estas notas técnicas. Se pueden hacer también, evidentemente, por técnicos que no estén en la nómina del Instituto Nacional de Seguridad y del Trabajo. Elaboramos y ponemos a disposición herramientas nuevas como calculadores, cosas complejas, herramientas de cálculo complejas que dan respuestas discretas a problemas determinados de las personas, que no se puede descargar el algoritmo de cálculo, pero que te da respuesta 24 horas al día, todos los días del año, y que la respuesta es directa entre el usuario de la aplicación y un software que está colgado en una página web, sin ninguna intervención, ni espía, ni búsqueda de quién pregunta, ni por qué pregunta, ni a dónde va esta pregunta. También, últimamente, estamos muy entusiasmados, ofreciendo al público que está interesado herramientas apps, le llamamos apps, van a cambiar el nombre, herramientas virtuales descargables en smartphone o en tablets, sobre temas que tengan uso en prevención y que creemos de que el técnico que está, o el médico, ¿por qué no?, que está en un acto de trabajo, a veces fuera de despacho, pueda consultar, pueda tener una herramienta que en su smartphone o en su tablet le dé una respuesta a esta materia. Tampoco tenemos ninguna sobre el tema de la voz. Sería interesante pensar en ello para empezar a aportar cosas en esta línea. Pueden ustedes encontrar en esta página web una recopilación de portales temáticos donde juntamos en un portal de ergonomía o de psico o de agentes químicos información relevante, links importantes, para que el profesional invierta el tiempo necesario para encontrar su información, pero no más de lo necesario en buscarla. Y finalmente también pueden venir a estas instalaciones, a cualquiera de los 4 centros, y encontrar el técnico o el experto en cuestión o el documento y consultarlo in situ. Por tanto, en esta acción de divulgación, de formación, vemos que encaja perfectamente esta jornada técnica que hoy se llama La voz como instrumento de trabajo. Intentaremos, los especialistas que nos van a acompañar, que ya nos acompañan hoy aquí, poner en valor este problema, digamos, de tipo laboral, que tiene una gran incidencia y ha tenido un escaso tratamiento desde las perspectivas del mundo de la prevención de riesgos laborales. Pero a raíz de que el Real Decreto del 1299 del 2006, digamos, contempla en el cuadro de enfermedades profesionales que los nódulos de cuerdas vocales pueden ser debidas también a esta enfermedad profesional o a una exposición en el trabajo, quizás es lo que nos pone encima del tapete la necesidad de que desde las instituciones que entendemos de prevención de riesgos laborales debamos hablar, quizás sea urgente que empecemos a hablar ya de esta situación. No solamente de cómo la vamos a corregir, no solamente de cómo se va a curar, no solamente de la intervención de respuesta sanitaria curativa, sino deberíamos empezar a hablarla desde el punto de vista de la prevención, de cómo nos lo hemos de manejar, de cómo lo hemos de hacer, para que en el límite, y si lo hiciéramos bien, la respuesta curativa fuera innecesaria porque no se plantea la dolencia. Esto es siempre utópico, pero en el objetivo debería estar ahí. ¿Cómo está en el objetivo utópico cualquier otra actuación en el mundo del trabajo que intenta diseñar un entorno de trabajo de tal suerte que la enfermedad o la lesión no lleguemos a dar ni ocasión de aparecer? Si aparece vamos a intentar curarla, pero que sí puede ser que no apareciera. Por tanto, creemos que era tiempo, quizás un poco tarde, pero creemos que era tiempo de hablar de esta materia y a ello nos vamos a dedicar. La presentación de la jornada, yo solamente voy a hacer una ligera pincelada, la va a presentar la directora de la jornada, que es María Dolores Solé. Vamos a hablar de una primera mesa del estado actual de las disfonías de origen laboral. Hablaremos en una segunda mesa del día a día de estas disfonías. Y en la tercera mesa, que es la más arriesgada, es donde se habla del futuro. Esa cosa tan presente, con tanta tentación de intentar predecir y con tantas incertidumbres en el camino, ¿no? Pero está muy bien plantearlo como un objetivo de futuro. En esta primera mesa yo le voy a pasar enseguida la palabra a María Dolores Solé
y contamos también con la presencia del doctor Lluc Bosque, que nos va a hacer la conferencia inaugural. Pocas cosas más yo quisiera decir ya en este turno de palabra para no extenderme en demasía. Les quiero agradecer a todos ustedes que estén aquí. Les quiero agradecer a los ponentes, que hoy, como pueden ver, son muchos, su generosidad. No solo en dedicar su tiempo a estar hoy con nosotros, sino su generosidad en explicarnos hoy, con poco tiempo, que les hemos marcado muy poco tiempo para que podamos hablar todos, su generosidad en explicarnos los frutos de su trabajo y de su experiencia profesional. Explicarlo de la mejor manera que ellos saben hacerlo y de una manera totalmente altruista. Y esto, en el mundo en el que estamos viviendo, es un valor a remarcar. No hay nada más generoso que alguien que, con el esfuerzo de su trabajo, de su día a día y de muchos años de esfuerzo y de estudio, sea capaz de explicárnoslo un día a la mañana, así sin más, a un grupo de personas a las que ni tan siquiera conocemos, para que esto sirva para una mejora hipotética del conocimiento de todos nosotros o también, en el límite, de las condiciones de trabajo de las empresas en las que estamos trabajando o de las personas a las que vamos a atender. Por tanto, yo quiero muy especialmente agradecer esta actitud y esta disposición de las personas que nos van a acompañar en el transcurso de la mañana y de las instituciones que se lo han permitido en el caso de que en algún caso esto también ha sido así. Pedir disculpas a los que podían haber estado con nosotros esta mañana, pero que no teníamos ya más sitio ni más tiempo para poder encajar como más experiencias, pero que no se preocupen, que habrá más. Y en la siguiente estaremos más personas y daremos juego a más personas. También, ¿por qué no? También a las personas de este centro que, trabajando entre bastidores, hacen posible que hoy estemos aquí, desde que nos hayan contactado para decirnos que estábamos inscritos, hasta que procuran de que la sala tenga aire acondicionado y tengamos luz, y que la megafonía funcione y que el streaming, ¿verdad, Chía?, pues esté funcionando pues como va a funcionar con normalidad. Por tanto, a todos ellos, a todos vosotros, muchísimas gracias. Y que esta sala, que en su día fue creada, se diseñó, se construyó, para que en ella se hablara de temas de prevención de riesgos laborales ya en los años 1971, inaugurada en 1973, ha llovido bastante. Pues que en esta sala, que prácticamente solo se ha hablado de estos temas, aunque las paredes no dicen nada, ni nos permean nada, ni nos dan feromonas, que esto no es un privilegio de las paredes, sí nos ayudan a que encontremos la paz o el sosiego o la tranquilidad de que durante estas 5 horas de esta mañana ustedes tengan la sensación de que han invertido su tiempo en hablar de un asunto que les era de su interés. Nunca que han malgastado o han gastado su tiempo en hablar de este asunto, sino que lo que aquí se diga, lo que aquí oigan, lo que aquí ustedes interpelen a los ponentes, sea realmente una inversión de su tiempo de trabajo y de su tiempo de dedicación a este oficio. Nada más, muchas gracias, bienvenidos, María Dolores, cuando quieras. Hola, reitero la bienvenida y los agradecimientos del director. Yo no voy a quitar mucho tiempo a la jornada, sencillamente expresaros eso, el agradecimiento, dar la bienvenida a todos y a los que nos están escuchando en streaming y plantearos los objetivos de la jornada. Recordaros, si me veis distraída no es que no escuche, es que estoy con la tablet buscando a ver si alguien nos está diciendo algo a través del hashtag JTDisfonías. Si queréis participar podéis hacerlo a través de Twitter, comentarios, dudas, lo que queráis, son 140 caracteres, ya lo hemos hecho a posta, el Twitter. Y luego, al final de cada sesión, lo que sí tendremos será un turno de preguntas. La suya no, pero podríamos luego en las otras, si hay alguien que tenga una pregunta específica para Lluc, pues la podrá hacer también en las otras mesas, en la otra mesa, en la siguiente mesa, si os parece. Entonces, en principio eso, el hashtag sobre todo. Ya sé que somos un colectivo que lo de las redes sociales a lo mejor no nos llega mucho, pero la gente del streaming tiene la posibilidad de participar, cosa que normalmente no tiene, entonces vamos a intentar este tema. Y luego los dos objetivos que tenemos en esta jornada. Uno, dar visibilidad a este tema.
muchas de las disfonías se pierden, no las contamos desde medicina del trabajo, desde salud laboral, no existen, ¿no? Aunque realmente, como nos dirá Lluc, sí existen y están ahí. Y a veces tan solo intervenimos cuando ya están aquí los pólipos. Y sí hay muchísimas cosas más a hacer antes de que aparezcan esos pólipos. Es decir, dar esa visibilidad, sensibilizar, formar, informar. Esta es una de las jornadas. Hace ya unos años hicimos un taller de voz también aquí en esta institución. Ya teníamos este tema en la cabeza antes de que entrara en el listado de enfermedades profesionales y seguimos estando muy interesados en ellos. El contacto con el Grupo EBES ha sido fantástico porque yo creo que es el segundo punto. Queremos esa continuidad, ¿no? No queremos quedarnos aquí, os explicamos cosas y ya está, sino que queremos seguir trabajando en estos temas y dar continuidad, ya sea a través de formación, ya sea a través de investigación. Ya veremos al final las conclusiones que tengamos en esta jornada y espero naturalmente vuestra colaboración. Bien, yo hasta aquí. Tenéis dos formas de contactarnos después, durante la jornada desde el JT, bueno, aquí a nivel presencial, a nivel de streaming con el hashtag, y luego después de la jornada tenéis ahí un correo que es el promosalud@inshttmais.es, donde también nos podéis presentar comentarios, dudas, lo que queráis. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo le dejo ya la palabra a Lluc para que nos explique su personal vivencia en relación a lo que es la voz. Esto se pone por aquí. Sí, estaría bien. I això, com la usa? Sí. Molt bé. La tiza. En la sala hay wifi, claro, para poder utilizar el Twitter. Bueno, se'm sent bé, espero. ¿Sí? ¿Se me oye bien? ¿Sí? De aquella manera. Es que, pues la sala esta tiene buena acústica, o sea que... ¿Así mejor? Sí, ¿no? Muy bien. Pues aquí con la pizarra y la tiza ultramoderna, pues vamos a empezar. Así que primero agradecer al señor Joan Guasch, que es el director del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, la gentileza que ha tenido en invitarnos, y a Dolors, como no. Y demuestra una sensibilidad al organizar esta jornada sobre este tema de las disfonías profesionales. Como ya se ha dicho, creo que es un tema de una gran relevancia debido al elevado número de profesionales que las padecen, a los que, según mi parecer, no se les atiende ni se les considera como sería conveniente. Y por eso considero la realización de esta jornada como una gran oportunidad, aprovechando además que el sábado, el día 16 de abril, es el Día Mundial de la Voz. La voz es una de esas cosas que, como el amor, todo el mundo cree saber lo que es, aunque cuesta de explicar. Se identifica muy fácilmente, pero no se define con la misma facilidad. Cuando hablamos de la voz, se nos vienen a la cabeza diversas imágenes que demuestran su complejidad. Frank Sinatra, el gran cantante melódico, conocido como La Voz. Alfredo Kraus, el gran tenor lírico ligero español, del cual se decía que no tenía la voz más hermosa, pero sí la mejor técnica. Carlos Latre no tiene una voz, tiene decenas de voces, y todo las hace con un solo instrumento, que es su cuerpo. Luis del Olmo, la voz de las mañanas de España de más de 40 años, comunicando constantemente con la gente durante 40 años. La voz de la madre, que es la primera voz que escuchamos y la primera voz que reconocemos, tan especial. O la voz del niño, pendientes todos de si llora, si tiene hambre, si primero dice papá, primero dice mamá. Bueno, esta sería... Bueno, mi mujer, ya sabéis que a veces hay situaciones especiales que... Bueno, este sería mi jefe, que también... En fin, que como podéis ver,
La voz nos introduce en múltiples entornos afectivos, comunicativos y cognitivos. ¿Pero qué es la voz? Si atendemos la definición de la Real Academia de la Lengua Española, veremos que dice así: sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. Sin duda es una definición austera, pero no nos explica nada sobre la complejidad de la voz. En Catalunya me temo que no somos mucho más originales. So que es produeix a la laringe en vibrar les cordes vocals quan l'aire expel·lit pels pulmons sobrepassa a través d'elles posades prèviament en contacte. Es más extensa, pero igual de inexacta. Vamos a ver a Italia. Italia, los inventores de la ópera y del bel canto. Suono emesso dagli esseri umani attraverso di organi di fonazione, prodotto dall'aria aspirata che incontrata nella laringe le corde vocali, facendola vibrare. Nada, igual que la catalana, más poética, pero tampoco nos aporta nada. Los alemanes, con su metodología, die Mithilfe des... bueno, me vais a perdonar, pero os puedo asegurar que dice exactamente lo mismo que las anteriores. Y esto pasa con todas las definiciones en todas las lenguas. No aportan nada más. Así que para la mayoría de los sesudos y respectivos académicos de todas partes, la voz es poco más o menos esto. Esto es un sketch. Es un expelente de aire que cuando pasa por unas membranas hace ruido. Con una visión tan reduccionista, no es de extrañar que la consideración que producen los problemas derivados del uso profesional de la voz sea la que es. Pues partimos de un entendimiento general totalmente insuficiente sobre qué es, cómo se produce y, por tanto, cómo se deteriora la voz. Una definición un poco más completa sería la siguiente. Obviamente es más una explicación que una definición hecha por un especialista de la voz, en la que se introducen elementos más complejos como fuente primaria de sonido, agentes generadores de la voz, unidades neuromusculares, rango de sonidos, emociones. Y con todo, tampoco es una definición completa. Pensad que el único instrumento musical que se asemeja en cuanto a diversidad de registros a la voz sería el órgano. Pero se requieren miles de tubos para conseguirlo, mientras que el hombre y la mujer lo consiguen con uno solo. Y en esta foto aún faltan cosas. Falta la musculatura abdominal, falta el cerebro y las emociones, falta el sistema endocrino y alguna cosilla más que nos ayudarían a explicar exactamente la complejidad de la voz. El título de mi ponencia es una reflexión subjetiva sobre el estado actual de las disfonías de origen laboral. Bueno, todas las visiones son subjetivas, por definición, pero en contraposición a los compañeros que me seguirán en el uso de la palabra, solo quiero explicar mi experiencia personal en torno a esta cuestión, sin pretender aportar una experiencia científica o profesional más elaborada. Eso se lo dejo a ellos. Para justificar este planteamiento, decir que me parece una experiencia personal muy rica y plural, así que no creo que vayamos a perder el tiempo, al menos no demasiado. Como decía el gran Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. En casa decíamos lo mismo, pero de una manera mucho menos fina. Decíamos en Román Paladino que cada uno es hijo de su padre y de su madre, y en este caso mamá es la medicina y papá es el canto coral. Por parte de mi papá, se podría decir lo mismo que se dice de muchos cantantes americanos, que inicié mi andadura musical cantando en el coro de mi iglesia bautista. Es sorprendente la cantidad de cantantes norteamericanos que iniciaron su carrera profesional cantando en la iglesia bautista. De aquí pasé al coro del colegio de médicos, al coro de la universidad, del coro de la universidad al coro del colegio de médicos. El colegio de médicos tiene un coro y además tiene una orquesta. Y finalmente pasé a un coro centenario, en donde nada más entrar, lo primero que me hacen es asignarme un profesor de canto.
pues se entiende que es la única manera de poder sobrevivir a las orquestas sinfónicas contra las que habitualmente cantamos. Sin formación específica no hay supervivencia posible. En el inicio de mi etapa como cantor, me quedaba disfónico a las primeras de cambio. Recuerdo especialmente un concierto que realizamos a mediados de agosto, absolutamente fuera de temporada. Se realizó para preparar nuestra participación conjunta con el Frontón Donostiarra en la boda de la infanta Cristina y el, entre otras cosas, insigne deportista Iñaki Urdangarín. Nos hicieron participar en un festival muy reconocido, junto con el coro vasco, interpretando el Requiem de Brahms. Para quien no lo conozca, os diré que la obra es durísima para la voz, en la que el coro está todo el rato cantando. Además, ya sabéis cómo son los vascos. Levantan piedras, cortan troncos y tienen unas voces así. Y nosotros no íbamos a ser menos. Así que cuando íbamos por la mitad de la obra, cantando a pleno pulmón, empecé a experimentar el precio de mi osadía. Yo ni soy vasco y además era novato. Y un ratito después me quedé sin voz, lógicamente, experimentando lo que en términos cantores se denomina como un humillante gatillazo vocal. Curiosamente, ni los vascos ni mis compañeros más experimentados sufrieron este penoso accidente. Con el tiempo y el aprendizaje he podido solucionar este problema definitivamente y al cabo de unos años me he convertido, modestia aparte, en uno de esos cantantes que se levantan ya con la voz puesta. Debido a la instrucción recibida, ahora puedo cantar cualquier repertorio a cualquier hora del día, a cualquier día del año y sin que haya mérito en ello, salvo el de la perseverancia en la formación. Esta experiencia no es extraordinaria. Es lo normal en la mayoría de cantantes profesionales y amateurs experimentados. Del añorado Alfredo Kraus se dice que en sus más de 40 años de profesión nunca tuvo que suspender un concierto por causa de una disfonía. Y solamente una depresión causada por el prematuro fallecimiento de su mujer interrumpió provisionalmente su brillantísima carrera, que duró hasta que pocos meses después también finalizara prematuramente. Pero bueno, volviendo a mis ancestros. Por parte de mi mamá medicina, puedo decir que como la mayoría de licenciados pre-95, el acceso al MIR era solo apto para los más aptos, valga la redundancia. Y puesto que no era mi caso, decidí buscarme la vida como pude, yendo a parar al Servicio de Emergencias Médicas de Barcelona. Allí estuve trabajando 15 años, de los cuales 4 los pasé en la central de coordinación, ejerciendo como médico consultor y distribuidor de recursos, es decir, como un teleoperador especializado. Trabajé en turnos de 7 y 10 horas, en horario diurno y nocturno, y durante estos años no recibí ninguna formación ni ninguna información sobre los riesgos para la voz. Entre otras razones, porque en aquella época aún no estaba reconocida como patología laboral. Recordemos que la inclusión de los nódulos de las cuerdas vocales en el listado de enfermedades profesionales se realizó en el 2006. A pesar de mi formación como cantante, he de reconocer que muchas veces acababa el turno de trabajo cansado y disfónico, porque una cosa es cantar y otra, muy distinta, es hablar. Muchos de mis compañeros y compañeras tenían similares o peores problemas que los míos, especialmente las mujeres, algunas de las cuales les diagnosticaron nódulos de las cuerdas vocales, de origen incierto. Curiosamente a los hombres no. Con que no estaba reconocida como patología laboral, algunas explicaciones que tuvieron que oír de boca de colegas nuestros fue del tenor de, bueno, ya se sabe, las mujeres habláis mucho. Personalmente debo reconocer que nunca en mi vida me he cansado tanto ejercitando la voz como en mi etapa de teleoperador. Puede parecer que es más duro estar cantando 2 horas a pleno pulmón, pero en mi experiencia personal y en la de mis colegas cantantes, resulta peor hablar que cantar. Por cierto, durante un corto periodo de tiempo se nos prohibió tener agua dentro de la sala por miedo a que el agua pudiera verterse y hacer daño a los equipos informáticos. Obviamente nosotros no seguimos esta orden
y poco tiempo después se nos autorizó a tener un botellín de agua. Bueno. Esto, por cierto, ¿no os recuerda un poco a una granja de pollos? ¿Sí, no? Sí, pues bueno. Bueno, actualmente trabajo en un hospital que pertenece a una estructura sanitaria que da cobertura integral a unos 120.000 habitantes en Badalona y cuenta con una unidad de salud laboral que da asistencia al Barcelonès Nord y Maresma, que son unas 400.000 personas. Y además damos formación a residentes de medicina familiar y comunitaria y de medicina del trabajo, cuando lo sabía, porque llevamos 3 años sin residentes de medicina del trabajo. ¿Alguien sabe dónde están? Porque nosotros no. También vienen muchos compañeros que trabajan en mutuas de accidentes laborales para cubrir guardias de traumatología. De modo que mi relación con los médicos de atención primaria, accidentes de trabajo y especialistas en medicina del trabajo ha sido y es muy fluida. Pues bien, comentando estos temas con ellos, todos presentan un común denominador: el escaso conocimiento que tienen sobre la fisiopatología de la voz y su abordaje terapéutico. En términos generales, se puede decir que los médicos de las mutuas no tienen ni idea, porque no tienen casos que atender. Los de primaria ven algunos, pero muy pocos. Y si con unos días de reposo, antiinflamatorios, antibióticos no mejoran, sin entrar en más detalles ni investigar las posibles causas laborales subyacentes, los acaban enviando al otorrino en consulta ordinaria, quien los verá, en el mejor de los casos, al cabo de unas semanas. Y los médicos del trabajo nos salimos mejor parados. Pasamos alguna encuesta durante la realización de las revisiones médicas, que luego quedan en un cajón donde van a parar todas las encuestas que hacemos durante la realización de las revisiones médicas, sin contar con planes preventivos ni guías clínicas. Paradójicamente, estos datos contrastan con lo que nos cuentan los trabajadores que tienen en la voz su principal herramienta de trabajo, que representan, según diversas valoraciones, entre 1/4 parte y 1/3 de todos los trabajadores del país, por lo que no es para nada un problema anecdótico o infrecuente. Cuando se les pregunta directa o indirectamente si han sufrido problemas de su voz como consecuencia de su trabajo, una gran parte dicen que sí. Pero cuando buscas datos objetivos en las estadísticas más o menos oficiales, aparecen poquísimos casos. Para intentar objetivar el tema, pedí al servicio de documentación donde trabajo que me pasaran la relación de todos los casos abiertos con diagnósticos relacionados con patologías de la voz. Hace años que tenemos informatizado el servicio y no resulta difícil esta petición. En principio pensé hacerlo sobre un año, pero creí que a lo mejor salían muchos casos. Dije, bueno, vamos a hacer 4 años, 5 años, a ver qué sale. No quería coger más porque luego salen muchos casos y se te acumula el trabajo. Bueno, así que dije, bueno, los últimos 5 años. Cuando me pasaron los resultados, les llamé porque pensaba que se habían equivocado y que solamente me habían facilitado los de un año. Pero no, en 5 años solo teníamos registrados 12 casos. Entonces amplié la solicitud a los procesos identificados como laringitis, sabiendo que la mayoría de las laringitis son procesos infecciosos que no tienen por qué tener relación con el trabajo. Pero por eso la codificación, digo, bueno, pues venga, laringitis. Y en 5 años solo salieron 88 casos más. En total, 100 casos disfónicos en 5 años. Y paralelamente, realicé una pequeña investigación bibliográfica sobre los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales declarados oficialmente relacionados con la voz. Y no fue mucho más alentadora en cuanto a número de casos. 167 en total durante el 2014 en toda España. Pero sí me sorprendió que el promedio de la duración de las pocas bajas por enfermedad profesional fueran de 110 días. Solo comparable a la duración de los tumores. En contraposición con estos datos, las publicaciones nacionales e internacionales, realizando estimaciones no oficiales, hablan de cientos de miles de casos con unos costos sanitarios sociales de millones de dólares o euros según el país. Haciendo un cálculo rápido, si el salario medio de España es de 26.334 euros al año, o lo que es lo mismo, 72 euros al día, y sumamos los costes patronales que se calculan en 1/3 del salario, sale que cada proceso cuesta 10.000 euros por persona.
10.000 euros por persona y proceso. Esto sin entrar a valorar el presentismo, que significa que una persona está con bajo rendimiento, o el mal ejemplo vocal que los profesores, por ejemplo, de P3, P4, P5, dan a los niños, o la pérdida de ventas por tener una voz desagradable o insuficiente, y podríamos ir siguiendo. Así que o bien alguien miente, o bien no se detectan, o bien no se declaran, o bien no se atienden. Así que Houston, tenemos un problema, o varios. Bien, finalizando con mi subjetiva visión de la historia, por un lado, vivo una realidad de máxima exigencia vocal, sin tener mayores problemas. Mientras que por otro, he vivido otra realidad con una exigencia aparentemente menor, que sí me ocasionaba problemas, a mí y a mis compañeros y compañeras. En la primera recibí y continúo recibiendo formación, en la segunda no. Además, la aparente elevada incidencia de estos problemas no se ve reflejada en la realidad estadística, ni en la actividad asistencial de mis compañeros de atención primaria, ni en la de los compañeros de mutuas, quien a mayor abundamiento no cuentan con ayudas formativas específicas para abordar esta patología. Así que para finalizar, quiero acabar con unas consideraciones muy concretas. En primer lugar, una revisión bibliográfica muestra que desde hace muchos años, mucha gente en este país está trabajando mucho y bien sin que su trabajo haya tenido la suficiente repercusión, ni haya conseguido llegar a la generalidad de los profesionales. Como decimos por aquí, cada terra fa sa guerra. Es decir, cada territorio hace su guerra. Y esto no tiene nada que ver con la España de las autonomías, sino con una imposibilidad inveterada de poder realizar una investigación adecuada y de articular la difusión de lo investigado de modo que llegue a todos los interesados. Parece mentira que en plena época de la globalización informática sea tan difícil conectarnos y articularnos todos los que trabajamos en una misma área de conocimiento, con el fin de potenciar nuestros esfuerzos. Llama también la atención la falta de materiales consensuados sobre qué y cómo debemos tratar las disfonías profesionales. Cada maestrillo tiene su librillo, parece otro refrán apropiado para este contexto. Y no andan muy atinados, además. Por ejemplo, un prestigioso portal de Internet, muy visitado por los profesionales de asistencia primaria, recientemente ha editado una guía clínica sobre las disfonías. Está elaborado por un médico de familia y un otorrino. Y en esta guía clínica podemos leer unas afirmaciones cuanto menos discutibles, como por ejemplo, afirma que la principal causa de disfonía es la laringitis aguda. Además dice que entre el 20 y el 80%, entre el 20 y el 80% de los profesores tienen problemas. Digo yo que podría haber dicho entre el 5 y el 95% y seguro que así no se dejaba a nadie. Además dice que el gold estándar para el diagnóstico de la disfonía es la microlaringoscopia directa bajo anestesia general. Y por último, dice que la prevención no es eficaz, o sea que apaga y vámonos. Es evidente que hace falta una unificación de criterios preventivos clínicos que permitan a los profesionales de primera línea, que son los gestores iniciales de este problema, actuar de una forma coordinada en la asistencia, en la investigación y en la innovación. Igualmente, es curioso constatar cómo la mayoría de publicaciones que se hacen eco de los problemas de la voz en profesionales, generalmente cantantes, maestros y teleoperadores, porque parece que no existan otros colectivos sometidos a riesgo, son revistas de otorrinolaringología o de foniatría, no de medicina del trabajo ni de prevención. La revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales ha publicado algunos artículos muy interesantes, pero teniendo en cuenta el alcance del problema, es insuficiente. Podríamos decir que una flor no hace primavera. Así que tenemos que investigar más y tenemos que publicar más. Tampoco hay un registro real sobre la incidencia de este problema. No sabemos a ciencia cierta cuántos casos se dan cada año, ni qué gravedad tienen. Recordarlo de entre el 20 y el 80% de los profesores tienen problemas.
La única fuente fiable por su sistematización es el CEPROS, pero salta a la vista que es insuficiente. 167 casos en total, con una media de 110 días de baja, no parece un fiel reflejo de la realidad. En esta línea, tampoco parece que esté suficientemente reconocido el origen laboral de la patología disfónica. Más bien parece que los datos con los que contamos solo son la punta del iceberg. Pensad que la aparición de nódulos en las cuerdas vocales, que es la única enfermedad reconocida, es una enfermedad típicamente femenina. 156 mujeres para 11 hombres. Con lo que prácticamente estamos excluyendo a los hombres de poder sufrir una enfermedad profesional. Visto lo visto, parece lógico pensar que no hay una línea política que organice la actividad de los diversos agentes de la salud, ya sea en el campo de la asistencia o de la prevención o de la formación, y mucho menos que facilite la investigación y la innovación en materia de preventiva. Nunca haremos suficiente hincapié en que resulta más barato prevenir que curar. Una baja por un nódulo, según el INS, no debería alargarse más de 30 días. Y los estamos teniendo 110 días de baja. Debería evitarse su aparición. Y si no se evitan, se deberían tratar y curar antes, sin necesidad de llegar a una intervención quirúrgica, que debería ser el último recurso. Me pregunto cuántas bajas se hubieran podido evitar, o al menos se hubieran podido acortar. No quisiera caer en el tópico que también expresó el polémico director de cine Isaki Lacuesta, cuando dijo que en España nos quejamos y nos quejamos hasta que pedimos la siguiente ronda. Creo que el hecho de que estemos aquí participando en esta jornada, auspiciada por un organismo oficial tan importante como el Instituto, y que tantos ponentes relevantes hayan querido participar entusiástica y desinteresadamente, demuestra una preocupación sincera y un deseo de poner manos a la obra. Como os he dicho al principio, esta es una visión subjetiva, personal e intransferible. Los compañeros que participarán en las siguientes ponencias seguro que aportarán puntos de vista mucho más objetivos, rigurosos y valiosos que los míos, y darán respuesta a muchas de nuestras inquietudes y nos propondrán actividades a realizar. Yo solamente he pretendido poner sobre la mesa algunos de los problemas con los que me he ido encontrando a lo largo de mi vida, pues al fin y al cabo solo soy un diletante médico cantor. Así que muchas gracias por vuestra atención.